Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video titulado La historia de la Edad Media. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante a través del tiempo a una época llena de misterio y maravilla, la Edad Media. Pero antes de comenzar, aquí hay algunas preguntas para reflexionar. ¿Sabías que la Edad Media duró más de 1000 años? ¿Te has preguntado alguna vez cómo era la vida durante este periodo? ¿Sabías que la Edad Media fue una época de grandes cambios y desarrollos en áreas como la religión, la política, la economía y la cultura? Con estas preguntas en mente, te invito a sumergirte en este fascinante viaje a través del tiempo, así que quédate hasta el final para descubrir la historia de la Edad Media. Comencemos. ¿Qué es la Edad Media? La Edad Media, también conocida como la época medieval, es un periodo que duró desde el siglo V hasta el siglo XV. Durante este periodo vimos el surgimiento de poderosos reinos, la propagación del cristianismo y el islam y el desarrollo de nuevas tecnologías y formas de arte. La Edad Media fue una época de caballeros y castillos, de monjes y monasterios, de reyes y reinas. Fue una época de cambio, una época de descubrimiento, una época de crecimiento, pero también fue una época de conflictos y desafíos, una época que puso a prueba la resiliencia y la creatividad del espíritu humano. Fue una época en la que se forjaron nuevas identidades y se construyeron nuevas sociedades. Fue una época en la que el mundo, tal como lo conocíamos, cambió para siempre. El comienzo de la Edad Media. La Edad Media comenzó con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Este evento marcó el inicio de una nueva era en la historia de la humanidad, una era de cambio y transformación que daría forma a la Europa moderna. La caída del Imperio Romano dejó un vacío de poder que fue llenado por los reinos germánicos. Estos reinos, aunque a menudo en conflicto entre sí, establecieron las bases para las naciones modernas de Europa. Fue en esta época de incertidumbre, pero también de oportunidades, una época en la que se forjaron nuevas identidades y se construyeron nuevas sociedades. Fue una época en la que el antiguo orden fue reemplazado por uno nuevo, una época en la que el mundo tal como lo conocíamos cambió para siempre. Si te está gustando el video, suscríbete y dale like. La vida en la Edad Media. La sociedad medieval. La sociedad medieval estaba dividida en tres grupos: los nobles, los clérigos y los campesinos. Los nobles eran los dueños de la tierra y los gobernantes, los clérigos eran los líderes religiosos y los campesinos eran los trabajadores. Cada grupo tenía sus propias responsabilidades y privilegios, y juntos formaban la estructura de la sociedad medieval. Los nobles vivían en castillos y luchaban en torneos. Los clérigos rezaban y estudiaban en monasterios, y los campesinos trabajaban la tierra para alimentar a todos. A pesar de las dificultades y desafíos, la sociedad medieval era una comunidad interdependiente donde cada uno desempeñaba un papel crucial. Fue una sociedad que, a pesar de sus desigualdades, logró funcionar y prosperar. Fue una sociedad que, a pesar de sus limitaciones, demostró una increíble capacidad para adaptarse y evolucionar. Fue una sociedad que, a pesar de sus desafíos, demostró una increíble capacidad para innovar y adaptarse. La economía medieval. La economía medieval estaba basada en la agricultura. Los campesinos trabajaban la tierra y producían los alimentos necesarios para toda la sociedad. Además de la agricultura, también había comercio y artesanía, y con el tiempo las ciudades comenzaron a crecer y prosperar. Los mercados se llenaban de comercios vendiendo todo tipo de bienes, desde alimentos hasta telas y joyas. A medida que las ciudades crecían, también lo hacía su economía, lo que llevó a un aumento en la riqueza y la prosperidad. Fue una economía que, a pesar de sus limitaciones, logró sostener a una población en crecimiento y a una sociedad en constante cambio. Fue una economía que, a pesar de sus desafíos, demostró una increíble capacidad para innovar y adaptarse. El fin de la Edad Media. El Renacimiento. El Renacimiento fue un periodo de renacimiento cultural y científico que marcó el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna.
Durante este tiempo hubo un resurgimiento en el aprendizaje y la exploración, y se produjeron además muchos avances en áreas como el arte, la literatura, la ciencia y la tecnología. El Renacimiento fue una época de grandes genios como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, que dejaron su huella en el mundo con sus increíbles obras de arte. Fue una época de descubrimiento y exploración, una época de curiosidad y asombro, una época que nos mostró el verdadero potencial del espíritu humano. Fue una época en la que la humanidad se atrevió a soñar, a imaginar, a crear. La importancia de la Edad Media. A pesar de sus desafíos, la Edad Media fue una época de grandes logros y avances que sentaron las bases para el mundo moderno. Desde la arquitectura gótica hasta la filosofía escolástica, los logros de la Edad Media siguen influyendo en nuestra sociedad hoy en día. La Edad Media fue una época de descubrimiento y exploración, de invención e innovación, que nos ha dejado un rico legado que todavía podemos apreciar el día de hoy. Fue una época que, a pesar de sus desafíos, demostró la resiliencia y la creatividad del espíritu humano. Fue una época que nos enseñó que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Fue una época que nos recordó que incluso en el medio de la adversidad, siempre hay una esperanza. Y así concluye nuestro viaje a través de la Edad Media, una época que, a pesar de sus desafíos, demostró la resiliencia y la creatividad del espíritu humano. Una época que nos enseñó que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una luz al final del túnel. Una época que nos recordó que incluso en medio de la adversidad siempre hay una esperanza. Hemos explorado los diversos aspectos de la Edad Media, desde su inicio con la caída del Imperio Romano, pasando por la estructura de la sociedad medieval y la economía basada en la agricultura, hasta el final de la Edad Media marcado por el Renacimiento. Hemos visto cómo esta época de la historia, aunque llena de desafíos, fue también una época de grandes logros y avances que sentaron las bases para el mundo moderno. Además, quiero recordarte que la historia no es solo algo que leemos en los libros. La historia está viva, está en nuestro alrededor, y todos somos parte de ella. Cada decisión que tomamos, cada acción que realizamos, está contribuyendo a la historia de nuestra época. Así que te animo a que no solo aprendas sobre la historia, sino que también te conviertas en un actor activo en ella. Si te gustó este video, suscríbete al canal y dale like. Hasta la próxima.